Bueno, vamos a tocar el día de hoy el tema de la patología de oído medio. Yo soy Gianmarco Coronel, soy otorrinolaringólogo, trabajo en el Hospital Vallenara. Entonces, bueno, vamos a revisar el tema. Voy a mostrarles primero un esquema de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a tener primero un recuerdo anatómico, cual vamos a revisar las principales partes del oído medio, su continente, ¿no? Contenido, un poco de fisiología de la audición, que es lo que dice el sílabo también, algo muy básico, muy elemental para comprender la importancia principalmente de las estructuras que se encuentran en el oído medio y también cómo es que esto llega al oído interno y se transforma en un sonido que se interpreta en el cerebro, ¿no? Después vamos a ver un poco ya patologías, son los problemas de comunicación, de dilatación de la trompa, etc. Y finalmente vamos a mencionar simplemente algunas cirugías que se realizan ahí en el oído medio de acuerdo a diferentes patologías que pueden existir. Esto básicamente para que lo conozcan, ¿no? Deben conocer qué es lo que se hace, por qué motivo, cuál es la indicación, etc. Por el momento, vamos a empezar entonces hablando de la anatomía, que es más que nada un repaso de algo que ustedes ya deben, por lo menos recordar algo, ¿no? De que ya han visto en el curso. Empezamos por esto. Esta es la membrana timpánica, y la membrana timpánica, así como es una parte del oído externo, también es una parte del oído medio, ¿no? Es el límite entre los dos. Justamente lo que separa una parte de la otra es la membrana timpánica, que tiene obviamente podría decir dos caras, ¿no? Una lateral y una medial. Si retiramos nosotros la membrana timpánica, va a aparecer el oído medio como tal, ¿no? La cavidad del oído medio. Es una cavidad, es un espacio donde hay estructuras vasculares, estructuras nerviosas, componentes de la audición como tal, ¿no? Estructuras óseas, estructuras más bien para transmitir el sonido. Entonces, como componente importante, que es la membrana timpánica, vamos a tener que describirla y conocerla, ¿no? ¿Cuáles son sus partes? ¿Cuál es su importancia? ¿Qué es lo que tiene? Entonces, quiero más o menos que vean esta imagen. Imagino que de repente ya han estado viendo o haciendo otoscopías, y no sé si alguien recuerda qué es lo que se tiene que observar cuando uno hace una otoscopía, si es que ya lo han visto. Viendo la imagen, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir un elemento importante? Lo que primero que tienes que buscar. El triángulo luminoso, quiere decir una parte importante, que es esto de aquí, siempre está en el cuadrante antero inferior, ¿no? Y te indica que el tímpano es un tímpano que no está opaco, ¿no? Un tímpano que refleja la luz. Generalmente, pues indica que está bien, que no está opaco, que tiene un buen estado, una buena coloración. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es esto? Que apunta hacia atrás, ¿no? Está apuntando hacia atrás. Esto. ¿Se acuerdan de los osículos o los huesecillos en el oído medio? ¿Cuál sería? El martillo. El martillo, el más externo, más lateral a todos, el martillo, ¿no? Que tiene la peculiaridad que apunta hacia atrás. Sabiendo eso, nosotros podemos saber solo viendo la imagen si es un oído derecho o un oído izquierdo, ¿verdad? Si el triángulo luminoso está en el cuadrante anterior inferior y el martillo apunta hacia atrás, ¿qué oído sería este? El oído derecho, ¿no? Luego tenemos otras características importantes. Tenemos este rodete fibroso aquí. ¿Cómo se llama? Annulus. El annulus es el rodete fibroso que delimita el anillo, delimita el tímpano, ¿no? Y se forma justamente por el repliegue de dos ligamentos importantes suspensores del martillo, el anterior y el posterior, ¿no? Y eso justamente delimita también, esos dos ligamentos suspensorios, dos partes del mismo tímpano, ¿no? Y se puede ver aquí también claramente una pars tensa por debajo de estos dos ligamentos y con annulus, ¿no? Porque el annulus se forma por el repliegue de esos dos ligamentos, y una superior más débil llamada pars flácida, ¿no? Como característica importante, o sea, ¿para qué me sirve esto? ¿No? ¿Qué sirve? Que justamente, así como su nombre lo dice,
dice, una es más débil que la otra, ¿no? ¿Por qué? Porque la flácida tiene solo dos componentes estructurales, un componente epitelial y un componente mucoso. Por lo tanto, es más flácida, como su nombre lo dice. Y esto va a tener importancia, vamos a ver más adelante, en el origen de alguna u otra patología, ¿no? Las perforaciones en esta parte flácida tienen más tendencia a adentrarse más fácilmente al oído, ¿no? A perforarse más fácil y a lo que lo retraiga, llegar con mayor facilidad al oído medio, ¿no? A producir patología. Y en la paz tensa vamos a tener tres capas, las dos antes mencionadas, una mucosa epitelial y una intermedia fibrosa. Quiere decir que van a haber tres capas, ¿no? Entonces, por eso es que es más dura, ¿no? Porque tiene una capa intermedia que le da esa consistencia, esa dureza. ¿Qué otra estructura más deben evaluar ustedes cuando vean un tímpano? ¿Alguna idea? ¿Qué otra cosa pueden observar en la imagen? De repente estos dos eventos están claros, ¿no? ¿Sí? ¿Ah? Estos de acá, ¿qué son? ¿No? La irrigación está dada por qué? Por vasos sanguíneos. Se ve vasos sanguíneos. Muchas veces cuando hay patologías, los vasos sanguíneos se incrementan en cantidad, ¿no? Cuando hay una inflamación, hay mayor vascularización de membrana total. Y finalmente hay que evaluar otra característica, la translucidez. O sea, si se dan cuenta, deja ver un poco de las estructuras del oído medio. ¿Ven esto de aquí? Miren, se ve acá también. ¿Ven esto de aquí, que es el promontorio? También se ve acá. Es decir, hay partes que te deja ver hacia atrás. Incluso cuando el tímpano está súper sano o es una persona muy joven, se puede ver casi todo, ¿no? A través de la membrana. Es una membrana translúcida, que debe ser así. Obviamente cuando hay líquido, cuando hay sangre detrás del tímpano, no va a tener estas características. Entonces, un poco esta es la imagen que ustedes tienen que memorizar cuando examinen un paciente para ver si es así o se le parece, ¿no? Evaluando todas esas características. ¿Qué más se puede evaluar ya de forma funcional, ¿no? De forma, pues, viendo al paciente que haga algo más, uno le puede decir que haga una maniobra de Valsalva y va la membrana a moverse, va a ir hacia afuera y va a regresar. ¿Por qué? Porque cuando uno hace la maniobra de Valsalva, mete ahí a la fuerza al oído a través de la trompa de Eustaquio. Ya vamos a ver justamente también más adelante la importancia de la trompa de Eustaquio y la necesidad de que esta trompa esté permeable para que justamente la fisiología del oído medio pueda mantenerse y pueda tener un oído medio saludable, que conduzca el sonido y que evite, pues, infecciones, perforaciones, etc. Si uno retira la membrana timpánica, va a tener estructuras. Miren, van a ver cómo es que se ve aquí un oído medio. Principalmente, pues, va a ser relieve promontorio, que es el oído interno. Y toda esta cavidad de aquí va a estar llena de aire generalmente. Entonces, ahora vamos a describir parte por parte para que lo tengan de forma esquemática. Entonces, aquí hemos más o menos visto ya las partes, las hemos descrito con el cono luminoso, el mango del martillo. Acá está hace una translucidez el yunque, ¿no? Tenemos el humbo, que es la parte más distal del mango del martillo, donde se inserta con mayor firmeza el mango hacia la membrana timpánica. La parte flácida por encima de los dos ligamentos y ya sin ánulus, ¿no? Y la parte tensa por debajo con ánulus. ¿Hasta ahí todo claro? Doctor, disculpe, ¿por qué es que se forma un aro de luz ahí? Bueno, un cono de luz en esa zona. En realidad es por la posición que tiene la membrana timpánica, ¿no? La membrana timpánica, recuerden que no está completamente 90 grados, tiene una ligera inclinación, ¿no? Y la luz al entrar choca justamente en ese punto, por la posición, por la anatomía. Está bien, gracias. Bien, entonces vamos a avanzar, vamos a ahora hablar sobre el oído medio, ¿ya? El oído medio es tiene en realidad tres partes, es una estructura con tres partes principales. La caja timpánica, que es lo que hemos estado hablando, esto aquí, al centro. Hacia adelante, la trompa, y hacia atrás, la mastoides. Esas tres cosas, ¿no? Caja, trompa y mastoides. Las tres cosas. Entonces, cada una tiene una relevancia y una razón de ser, en realidad. Vamos a hablar primero de la caja, un repaso anatómico general. Vamos a tener 6 paredes, vamos a ir escribiendo una por una. Esto es un esquema que nos muestra la caja timpánica de forma, pues, bien entendible, ¿no? Se ve como un cubo,
paredes mencionadas. En esta no se ve la pared lateral porque justamente es el tímpano que se retira para poder ver todo lo de adentro. Y miren las estructuras con las que tiene relación el oído medio, ¿no? Esto va a permitir entender las distintas enfermedades y complicaciones que puedan ocurrir. Miren, por delante tenemos la trompa. Por encima de la trompa hace un relieve un músculo, que es el músculo defensor del tímpano, que va hacia el martillo. Luego, tenemos en la cara medial una protuberancia muy importante, que es esto de aquí, el promontorio, que es la primera vuelta de la córnea. Allá es el oído interno, ¿no? Esto hace un relieve en el oído medio, en la cara medial. Tenemos dos ventanas que son propias del oído interno también, la oval y la redonda. La oval cubierta por el estribo, que es el tercer huesecillo que está más medial al yunque y más medial al martillo. Por encima de esa ventana tenemos esta estructura de acá, que es un nervio craneal, es un relieve que hace el séptimo par, ¿no? Que es el nervio facial. Entonces, miren todas las cosas que están ahí en el oído medio, ¿no? Parece que no era tan importante. Y por encima tenemos otro relieve, que es otra parte del canal del oído interno, el canal semicircular lateral. Esto es en la parte medial. En la parte posterior principalmente tenemos esta entrada hacia la mastoides, el antro mastoideo. Recuerden que les dije que la mastoide estaba por detrás. Se entra a la mastoides por el antro mastoideo, que es la parte posterior de la caja timpánica. Tenemos una evidencia que es la piramidal, y bueno, por debajo tenemos esta estructura vascular muy importante que es la vena yugular. Y miren, por delante inferior también está cerca la arteria carótida. Entonces hay dos estructuras vasculares importantes, ¿no? La yugular y la carótida. Dos componentes vasculares muy importantes. Bueno, esto ya lo vimos, es lo mismo que hemos escrito. Esta es la cara lateral, la que les decía. Aquí tenemos un oído medio ya no esquemático, sino real, ¿no? Es una visión anatómica, como un endoscopio. ¿Qué oído sería? Miren hacia dónde apunta el martillo. Al revés, pues, ¿no? Está apuntando hacia el otro lado y si está atrás sería hacia el oído izquierdo. Tenemos aquí al martillo, al yunque, a la articulación incúbito-estapedial, el estribo está por debajo. Esta es la apófisis piramidal que veíamos acá, la cosita. El tendón del músculo del estribo, que va al estribo justamente. Tenemos el promontorio, ¿no? La ventana redonda, la ventana oval, la ventana redonda. Aquí tenemos el orificio de la trompa, del eustaquio hacia adelante. Ven que no, todo lo que está en el esquema está acá. El nervio facial, hace una prominencia ahí. El músculo tensor del martillo por encima de la trompa, pico de cuchara. Bueno, son estructuras anatómicas, una anatomía ya más quirúrgica en realidad, para comprender este tipo de patologías. Pero esquemáticamente, mira, todo lo que está ahí está aquí también. Por detrás tenemos a la mastoides. La mastoides principalmente es una reserva de aire. Es una estructura que tiene aire. ¿Para qué? Justamente para servir de reserva de aire para el oído. Vamos a ver la importancia que tiene el aire en el oído. Entonces es una reserva de aire. Por ahí se dice también que produce un poco de óxido nítrico, que produce vasodilatación, ayuda a la ventilación del oído medio, ayuda en realidad a mantener una fisiología adecuada. Es por eso que pacientes que no tienen una buena mastoides o una mastoides neumatizada van a tener tendencias a tener problemas crónicos de oído, ¿no? ¿Y cuándo es que no se neumatiza bien una mastoides? Cuando el paciente tiene problemas de oído en edad pediátrica, cuando están jóvenes, ¿no? La mastoides pues, se neumatiza principalmente entre los 3, 5, 8 años. Si en esa etapa de la vida ha habido muchos problemas de oído, mucha otitis a repetición, el paciente tiene problemas nasales, problemas respiratorios, la mastoides no se desarrolla, no se neumatiza y se vuelve una mastoides ebúrnea, así se llama. Una mastoides ebúrnea no es una reserva de aire y no sirve para proteger al oído medio de patologías, ¿no? Ante cualquier resfriado, cualquier problema que tape la trompa, la mastoides como no tiene aire y el oído tampoco recibe aire porque la trompa se cerró, hay enfermedad, hay problema, ¿no? La otitis de repente que iba a ser algo simple se complica, avanza, no se cura, justamente porque no hay una defensa, no hay un mecanismo de protección. Entonces principalmente es una estructura llena de cerillas de aire, en resumen, ¿no?
Y la trompa, como les comentaba, es una estructura muy importante localizada en la parte anterior del oído medio, que sirve como de comunicación y ventilación del oído medio a través de la nariz. Es una estructura osteocartilaginosa, ¿no? Principalmente cartilaginosa, que generalmente está cerrada, colapsada. ¿Cuándo es que se abre? Cuando uno deglute, cuando uno bosteza, ¿no? Pasa saliva, mastica. ¿Y por qué no está siempre abierta? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué pasaría si la trompa estuviese siempre abierta? ¿Podrían ascender las bacterias o microorganismos que estén en la ingesta? Claro. Esto es una de las razones. ¿Qué otra cosa más? O sea, si estuviese abierta, pues uno respira muy fuerte y por ahí se mete el moco al oído medio, ¿no? Que justamente es lo que pasa cuando uno se enferma del oído. ¿Qué más pasaría? ¿Qué hacemos todo el tiempo? Respiramos, ¿no? Estamos inhalando, exhalando, inhalando, exhalando. Entonces el aire entraría todo el tiempo al oído medio con esa fuerza y con esa frecuencia. ¿Y eso qué produciría? Que el tímpano se esté moviendo todo el rato, como que hiciéramos un valsalva todo el tiempo. Y eso es una patología, eso se llama trompa de Eustaquio papulosa, una trompa que está siempre abierta, que hace que el aire entre todo el rato, sobre todo cuando uno ventila, cuando uno respira. Y esto produce patología en el oído medio, porque el oído medio tiene una presión de aire constante. Entonces, cuando uno mete aire todo el rato, la presión ya no es constante, está variando todo el tiempo. ¿Cuándo es que la trompa se abre? Cuando uno deglute, bosteza, saliva, ahí el aire entra por fracciones de segundo, ¿no? Y permite que la presión se mantenga estable, regulada, ¿no? Hay un nervio, aquí, es el nervio de Jacobson, que justamente está a nivel del promontorio y tiene conexiones con otros pares craneales, ¿no? Tenemos al 10, por ejemplo, que justamente cuando hay una presión que está muy negativa en el oído medio porque falta aire, nos da las ganas o el estímulo de bostezar, ¿no? Es por eso que de la nada a veces nosotros bostezamos y el oído se destapa o se abre. O sea, hay una regulación fisiológica de eso, hay un receptor ahí que indica cuándo bostezar. Hasta ahí todo claro, de anatomía, algo básico, sí. Disculpe, doctor, ¿cómo dijo que se llamaba cuando estaba todo el tiempo abierto la trompa de Eustaquio? Trompa de Eustaquio papulosa. Gracias. Es algo no tan frecuente, ¿eh? Pero ocurre, por ejemplo, cuando el paciente tiene un síndrome consultivo, ¿no? Donde pierde mucha grasa. Entonces, esa pérdida rápida de grasa hace que la zona donde está la trompa, en la rinofaringe, se quede sin tejido, ¿no? Grasoso que lo rodea. Entonces el espacio se hace muy grande, ¿no? Y la musculatura que generalmente la mantiene cerrada queda insuficiente. También puede ocurrir cuando hay problemas neurológicos posteriores a infartos cerebrales, hemorragias, que dejan un déficit en esa zona, en esa musculatura, que impide que se mantenga o se cierre, ¿no? En lesiones locales también, o quirúrgicas, traumas, etc. Pero no es tan común, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de la fisiología de la audición. Vamos a ver que para que ocurra la audición se necesitan tres pasos principales: una transmisión, una transformación y una interpretación, ¿no? El sistema del oído medio funciona por impedancia. ¿Qué quiere decir? Que crea una resistencia y una diferencia de presiones y de fuerzas para que el sonido se amplifique. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un medio de aire, ¿no? Y el oído interno, vamos a ver más adelante, es un medio líquido. Entonces el sonido tiene que pasar de aire a líquido. Entonces en ese cambio de ambiente, de zona, se pierde mucha energía. O sea, si el sonido llega directamente a la ventana oval, que es donde entra el sonido al oído medio, perdería demasiada energía, porque cambia de un medio a otro. Entonces, para amplificar esa señal que llegue al oído interno con fuerza, existe el oído medio. El tímpano, el yunque, el estribo, todo. ¿Y cómo es que funciona? Por tres mecanismos principalmente, ¿no? Hay una diferencia importante de tamaños entre la membrana timpánica y la membrana o ventana oval, ¿no? ¿Hasta ahí me siguen?
tímpano y la ventana oval, está bien cortadita, o sea, después de toda la cadena de huesecillos, ¿no? La entrada al oído interno, más o menos de 20 a 1. Es decir, si yo hago un poquito de fuerza acá, esa fuerza llega al 1, casi 20 veces más fuerte, ¿no? Por este mecanismo de diferencia de tamaños. La misma cadena, los movimientos que hace la cadena de círculos, también incrementan este sonido, este movimiento. Es un mecanismo de palanca. Eso en términos simples, ¿no? Y la trompa de Eustaquio mantiene todo este sistema ventilado con una presión de aire estable para que no se produzca rigidez o retracciones a nivel de este mecanismo y funcione bien, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que funciona. Vamos a ver que igual todo el sistema auditivo cumple una función, desde la oreja, el pabellón auricular, que tiene una forma característica, ¿no? Entonces dirán, ¿pero por qué tiene estos repliegues, ¿no? Que el trago, que la concha, tiene una razón de ser, ¿no? Justamente el pabellón auricular funciona como un captador de sonido, ¿no? La forma que tiene capta el sonido y permite incrementar o más o menos amplificar la señal unos 5 decibeles, 5 a 6 decibeles. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tienes oreja, escuchas 5 a 6 decibeles menos. O sea, sí importa, ya, ¿no? Incluso si pierdes forma de la oreja, no sé si han visto los luchadores que tienen oreja como el flor, ¿no? Que es por un motohematoma que no se resolvió. Pierden algo de audición, es mínimo, pero hay una pérdida, porque ya el mecanismo de audición ya no está funcionando de forma perfecta, ¿no? Luego sigue el conducto también transporta el sonido, tiene una forma en S, característica, que permite que rebote el sonido y se dirija exactamente a la membrana timpánica, y hay un mínimo de pérdida. Ahí pues se puede perder hasta 20, es decir, 15 hasta 20 decibeles, ¿no? Y finalmente viene la cadena, ¿no? La cadena circular, que son otros, como el tímpano, 20, 30 decibeles. En total, si no tienes nada, ni oído medio, ni oreja, ni nada, solo tienes un oído interno que capta el sonido que le llega, pues, con suerte, se puede perder todo hasta 60 decibeles, ¿no? Entonces no hay oído medio, no hay nada, hasta 60 decibeles de pérdida conductiva puedes tener, que es un montón, ¿no? El paciente que no tiene oreja, no tiene oído medio, no tiene nada, 60 decibeles ya está en un grado de hipoacusia moderada, ya llegando casi a severa, suponiendo que tiene un oído interno perfecto, ¿no? Que funciona bien, que recibe todo el sonido de forma normal. Una vez que el sonido llega a la ventana oval, a este nivel, va a entrar a dos rampas. Bueno, cuando entra a la ventana oval, entra a la rampa superior, que es la rampa vestibular, ¿no? Va a darle la vuelta, todo el caracol, ¿no? Hasta el punto más superior, la colita del caracol, porque va yendo hacia arriba, ¿no? El sonido. Llega a la cola del caracol, llega a esta zona que se llama el hipotrema y da la vuelta y cambia de rampa y se va a la rampa timpánica, que está por abajo. Y da otra vez la vuelta, ¿no? Llega hasta allá y sale, miren, por la otra ventana. ¿Se acuerdan que había dos ventanas? Sale por la ventana redonda. Sale, rebota porque está cerrada y vuelve a regresar al oído interno. Y otra vez vuelve a dar la vuelta. Y así. Entonces el sonido se pasa como girando, ¿no? Girando de un lado a otro. Ustedes dirán, pero si el sonido entra por el tímpano, ¿no? El oído llega al tímpano, mueve el martillo, el yunque, el estribo y empuja a la ventana oval que está por aquí. Algo del sonido también llega acá, ¿no? O sea, porque igual se pasa un poco. Justamente por eso es que la ventana redonda está como escondida, tiene como una ceja encima, o sea, no se ve un hueco ahí, está tapada, para que justamente el sonido que entra y no llega a ser, pues, totalmente conducido por el mecanismo de la membrana, el martillo, el yunque, se pasa un poco igual, no golpee directamente a la ventana redonda, ¿no? Porque alteraría el mecanismo, o sea, de lo que está rebotando tranquilamente también metería sonido acá y haría un cruce de sonidos y energías. ¿Y cómo es que aquí en el oído interno, con ese rebote, ¿no? esa onda que está moviéndose en el líquido, cómo es que las frecuencias son graves o agudas? O sea, ¿qué es lo que ocurre, no? Mira, en el centro hay otra rampa, es la rampa media. Ahí está el órgano de corte. Esa vibración, ese transporte de sonido en todas estas rampas mueven estas membranas aquí adentro, que es la membrana basilar,
y hacen vibrar y estimulan el órgano de corte. Ahora, toda esta cóclea, este caracol, tiene una tonotropía. Las frecuencias graves están para la punta de la cóclea y las agudas están bien para afuera, o sea, bien pegadas a la ventana oval, o sea, bien externas. ¿Cómo es que esto es tonotrópico? O sea, ¿cómo puede ser tonotrópico? Tiene las membranas en este tipo, en esta parte, la membrana basilar, la membrana de Reisner, todas las membranas que están entre estas rampas, tienen características estructurales que las hacen vibrar en determinadas frecuencias, en determinadas partes. O sea, todo está como que estructuralmente puesto para que vibre más o menos en determinada frecuencia que le llega. Es decir, en esta zona de la entradita, todas estas estructuras vibran mejor con frecuencias altas. Cuando ya está llegando arriba la punta, todo esto vibra mejor con frecuencias graves. Entonces, el sonido va pasando, si es una frecuencia aguda, lo hace vibrar bastante por ahí, sigue bastante y vibra menos. Si es una frecuencia grave, entra, no vibra nada, si llega a la punta y recién vibra todo. Entonces, de esta forma está como que separada cada frecuencia, ¿no? Entonces, las neuronas que llegan a esta zona saben qué frecuencia es y transportan esa información a los núcleos cocleares en el tronco. ¿Se entendió? Eso es un poco difícil de entender, pero lo estoy tratando de explicar lo más simple posible. ¿Ya? O sea, hay una codificación acá de frecuencias. Aquí están las rampas que les explicaba, ¿no? La rampa timpánica abajo, la media al centro y la vestibular arriba, la membrana de Reisner, la membrana basilar y el órgano de corte en la rampa media. Esto es lo que vibra y esto es lo que capta el sonido. Tiene cilios y estereocilios que se mueven con la vibración, y al moverse las células se polariza, genera un impulso eléctrico, eso se llega al nervio, eso es lo que se transporta al cerebro. ¿Ya? Ahí está lo que les decía. Miren, ¿qué es esto? El estribo. Y esta es la ventana oval. Miren, la audición humana va de 20.000 a 20 Hz. Entonces lo más agudo está en la entradita y lo más grave está en la punta, ¿no? Como les comenté. Entonces hay más sensibilidad en la membrana basilar a vibrar, de acuerdo a la zona en la que esté, la frecuencia hace vibrar esa zona más o menos, ¿no? Después existe pues esta otra membranita dentro del órgano de Corti, que es la membrana tectoria, que se acerca o se aleja para aumentar la sensibilidad a la audición. Esto habla ya más de una regulación que tiene el cerebro hacia el oído. O sea, hablamos de audición, ¿cierto? Sería una eferencia o una aferencia. La información va del oído al cerebro, ¿no? Una aferencia. Pero también tiene eferencias. Hay información que el cerebro le manda al oído. Justamente llega a esta zona, al órgano de Corti, a las células ciliadas externas y a la membrana tectoria. Esta membrana tectoria tiene la capacidad de acercarse o alejarse para incrementar la sensibilidad a ciertas frecuencias. No sé si les ha pasado alguna vez que están escuchando algo, quieren concentrarse en escucharlo mejor y como que cierran un poco los ojos, así, por ahí que lo escuchan mejor. Están haciendo eso, ¿no? Se están haciendo más sensibles a una u otra frecuencia de forma voluntaria. Y por ahí también cuando hay mucha bulla, hay mucho ruido de forma constante, el cerebro también le da la orden, pues, ¿sabes qué? Esta frecuencia está que molesta, separa las células actividades externas que se relajen y se separan en la membrana tectoria. Entonces, como que ya después de un rato el ruido ya no molesta tanto, como que se adapta. Entonces, esa es la regulación que existe, ¿no? Es por eso justamente que un ruido que no está previsto, digamos ahorita hay una explosión, nadie sabe que hay una explosión, produce más daño, o más trauma acústico, más inflamación, porque no hay ningún mecanismo de defensa consciente que lo haya previsto, ¿no? Que haya preparado el oído para eso. Entonces eso es para que sepan que hay una regulación también, ¿no? Hacia el oído interno. No es una estructura pues, que solo manda información, sino que también recibe y actúa, ¿no? Incluso aquí, ustedes dirán, ¿para qué es esto? Mira, un tendón al estribo, o sea, es absurdo. ¿Qué cosa? ¿Quién va a mover el estribo si ya la mueve el sonido? Y acá hay otro tendón, el tendón hacia el martillo, que es el músculo tensor del martillo, que va a la inserción del martillo con la membrana timpánica. ¿Para qué? Estos son también músculos que se contraen y regulan la impedancia de la cadena, o sea, justamente los huesecillos.
¿no? Si yo contraigo este músculo y separo al estribo de la ventana, ¿qué va a ocurrir? ¿Va a conducir mejor o peor? Peor. Entonces, esto de aquí se contrae de forma inconsciente cuando hay mucho ruido. Y justamente ese reflejo tiene un nombre, se llama reflejo estapedial. Y es un reflejo importante para evaluar la función de varios nervios y también del oído medio. Se puede evaluar. Si tú a un paciente le haces una impedanciometría, le pones ruido y la impedancia cambia, este reflejo se activó porque se separó el estribo de la ventana oval, ¿no? Entonces, esto también es un mecanismo de protección, ¿no? El reflejo estapedial. Y también el músculo del martillo tiene la capacidad de contraerse y tensar más la membrana para que tal cual un tambor más tenso, como que tú lo tocas y vibra mejor, transmita mejor el sonido, o tiene la capacidad también de relajarse y que la membrana sea más flácida, menos tensa, y el sonido se conduzca peor, también para el ruido, para el sonido, ¿no? Cuando nosotros queremos escuchar algo así con atención, todas esas cosas se activan realmente y sí funcionan. Bueno, hasta ahí la parte fisiológica, anatómica. ¿Alguna duda de eso? Porque ahora todo lo que viene en adelante es en relación a lo que hemos hablado, ¿no? Para que tenga sentido. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Dónde está la trompa? ¿Adelante o atrás? ¿Acá? ¿La trompa? Ajá. En relación al oído medio. ¿Se acuerdan? La trompa. ¿Quién dice adelante? Levanta la mano. ¿Y atrás? ¿Y los que no dicen nada? Está adelante, pues. Adelante. ¿Y atrás qué está? La mastoide. Ya, muy bien. ¿Para qué sirve el reflejo estapedial? Principalmente. ¿De qué te protege? Y una última pregunta. ¿Qué estructuras vasculares están en relación con el oído medio? A ver, uno levanta la mano, un valiente. No importa si se equivoca, ¿no? Estamos aprendiendo. ¿Qué más? Muy bien. Entonces ahora vamos a empezar a hablar de la patología. Una vez que ya hemos visto lo normal, hemos comprendido cómo funciona todo lo ideal, todo lo bonito, ahora vamos a hablar de lo patológico, o sea, de la enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre cuando algo falla, cuando algo funciona mal? Hablando de otitis media aguda, vamos a decir que la otitis media aguda es la presencia de pus en el oído medio. Pus o exudado o secreción inflamatoria, o sea, tiene que ser una secreción inflamatoria. Puede ser en un principio no tan purulenta, pero sí inflamatoria, y luego puede ser muy purulenta, ¿no? Incluso ser tanta la secreción que empuja al oído medio y hace hasta que reviente, ¿no? Por la cantidad de secreción que hay ahí. Entonces, quédese con ese concepto, ¿no? ¿Qué es la otitis media? Inflamación con secreción dentro del oído medio. ¿Es una secreción sin inflamación? No, es una secreción inflamatoria. La secreción inflamatoria puede ser pus, pero no puede ser una secreción no inflamada, es decir, no puede ser un trasudado. Ahí me dejo entender. Es un líquido inflamatorio. Entonces, por lo tanto, tiene que haber algo que ha inflamado el oído medio, ¿no? Y generalmente es una infección que está produciendo esa secreción inflamatoria. Entonces, entendiendo eso, ¿se acuerdan qué necesitaba el oído medio para funcionar bien? ¿Qué debería haber en el oído medio para funcionar bien? Aire. Entonces, si hay secreción inflamatoria en el oído medio, va a funcionar bien. ¿Y qué síntomas va a producir que el oído medio no funcione bien? ¿Qué hace el oído medio? Sirve para escuchar, ¿no? Principalmente. Entonces, a ver, si hay inflamación en el oído medio, ¿qué síntomas vas a tener? ¿Está inflamado? Dolor, otodinia, ¿no? Si estamos ante una infección, ¿no? Que generalmente, bueno, casi siempre las infecciones de oído medio, las otitis medias agudas,
son secundarias. O sea, no puede, es muy raro que uno tenga una otitis media aguda así de la nada, ¿no? Muy extraño. Generalmente el paciente siempre tuvo un prodromo viral, o sea, siempre estuvo resfriado primero. Eso es casi siempre. Hay algunas situaciones especiales, pero casi siempre es así. Entonces, la historia natural es que el paciente estuvo resfriado, tuvo varios días así, tiene mucha rinorrea, mucha obstrucción nasal, y luego le empieza a doler el oído. Esa es la del cuadro típico. Si el paciente estaba enfermo, estaba resfriado y ahora sigue enfermo y está más enfermo, ¿qué otros síntomas va a tener? Fiebre. Puede tener fiebre, malestar general, ¿no? Cefalea, o sea, hay síntomas más generales ocasionados por lo que tuvo y lo que tiene ahora. Entonces vamos a hablar aquí justamente de lo que ocurre, o sea, cómo es que el oído llega a estar así, ¿no? ¿Se acuerdan de que la trompa era la encargada de llevar aire? Que si eso no funciona bien va a haber problemas. Bueno, acá ocurre esto, ¿no? Hay un proceso respiratorio alto, se inflama la nariz, la parte posterior de la nariz, la rinofaringe, la trompa se inflama y se obstruye, entonces impide que el aire ingrese de forma correcta al oído medio, y una vez que el aire no entra al oído medio, ocurre algo bien particular. No sé si recuerdan en física, donde hay más cantidad de algún fluido, ¿no? Sea líquido o lo que sea, a donde hay menos, por un principio de difusión, quiere entrar a esa zona, con fuerza, o sea, como sea, por una diferencia de cantidad. Ocurre lo mismo, ¿no? ¿Qué tenemos en el ambiente? Aire. El oído medio es una cavidad llena de aire. ¿Qué pasa si le quitas aire al oído medio? Se genera una diferencia de presiones. Entonces en el oído medio se genera una presión negativa, o sea, como una succión, o sea, todo quiere entrar al oído todo como sea. Entonces se genera una succión desde el oído medio hacia la nariz, y también el tímpano se retrae primero un poco, o sea, se jala hacia adentro, porque por acá también podría entrar aire si no hubiese tímpano, ¿no? Pero el tímpano lo impide. Entonces, como hay una succión, el tímpano también como que se retrae y empieza a sufrir, y ahí es donde empieza a doler, el tímpano se comienza a retraer. Entonces, justamente esta succión que se ha producido porque ahora hay una presión negativa, porque la trompa está obstruida, succiona muchas veces gérmenes, moco de la nariz a la fuerza, y esto hace que llegue al oído medio de esa forma. Y como el oído medio es una cavidad estéril, cuando llegan los gérmenes, llega la inflamación, llegan los factores inflamatorios, llega todo, empieza pues a inflamarse y a infectarse con el cáncer, ¿no? Pero acá está lo que fui. Y acá está lo que ustedes sabían, ya le dijeron, ¿no? Los síntomas. Es como que lógico, ¿no? Por lo que ya lo conversamos. Y esto es importante. Entonces el paciente viene con esa historia que les he dicho: todo está resfriado, 5 días, no me pasa, y hace 12 horas en la noche no he podido dormir porque me duele el oído, siento tapado y todo. Entonces tú dices, ahora yo tengo otitis media, ya está sospechando. Agarran su otoscopio, hacen su otoscopía y ven esto, ¿no? Obviamente la otitis media va a tener fases, ¿no? Como cualquier enfermedad, ¿no? Entonces en la teoría, si se quieren complicar la vida, sí, pues fase secretora, fase inflamatoria, secretora, purulenta. Entonces empieza primero con una inflamación, ¿cierto? Se pone todo rojo. ¿Por qué? Porque ya el tímpano se está retrayendo a la fuerza. La inflamación ya llegó al oído medio a través de la trompa. Luego la infección empieza a proliferar. Entonces el tímpano ya no solo está rojo, sino se empieza a engrosar, se pone opaco. ¿Acá ven color luminoso? Nada, no se ve nada, se ve todo rojo, ¿no? Todo inflamado, un tema difuso de todas las cosas. Y luego aparece la pus, ¿no? Aquí está como que, mira, menos inflamado, pero hay pus. A veces es coincidente, o sea, hay inflamación y también se ve pus. Incluso en una fase más avanzada se abomba, o sea, es como que la pus empuja el tímpano hacia afuera. Ya no está jalado el tímpano como empezó, sino ahora se llenó todo de pus y la pus más bien lo empuja hacia afuera. Ya la presión ya no es negativa, ya no, ahora, ¿cómo sería? Positivo. Ahora hay algo que quiere salir del oído medio. Entonces el tímpano se abomba, se llena todo de pus, ya no solo está rojo, sino se ve rojo y pus. Y hay dolores máximos. Ahí es el punto más alto de dolor, cuando el tímpano está por reventar. Hay un paciente donde le duele mucho, pues no escucha nada, ¿no? Si te dice, ¿no? Si escucha, pero menos. Y finalmente, si es que no lo trataste a tiempo, o es una infección muy agresiva, ¿no? O ya llega después de muchos días, o le has dado mucho efecto, pues el líquido sale, ¿no? Rompe el tímpano y sale. Entonces
entonces la fase es purulenta. Entonces hay una otorrea purulenta, comienza a salir pus por la perforación y ahí el paciente siente un alivio realmente. Es como cuando drenas un absceso. Ahora un absceso está por reventándole mucho, lo rompes y no puede salir. Porque sale el componente inflamatorio purulento, ¿no? Entonces muchas veces no se llega a esto, a veces llega pues a la fase secretora, ¿no? Y cuando uno lo trata a tiempo, mejora lo que causó este problema, o sea, mejora la ventilación nasal, se inflama la nariz, permite que el aire vuelva a ingresar, puedes detener el proceso, ¿no? Entonces, cuando hay una perforación por este tipo, generalmente cierra. ¿Por qué? Porque estamos ante un cuadro muy inflamatorio, con muchos factores inflamatorios, con mucha representación de fibroblastos, entonces hay mucha probabilidad de cicatrización. Casi todas las perforaciones agudas por otitis media cierran, ¿ya? Casi todas. ¿Cuánto tiempo se puede esperar para que cierre? Si no cerró, pues lo ves en una semana y sigue perforado. Y entonces te pregunta, doctor, ¿me va a quedar así? ¿Me va a quedar sordo? ¿Qué le diría? ¿Cuánto tiempo puedes esperar? 3 meses. 3 meses. 3 meses. Y entonces, si no cierra en 3 meses, ese dato es importante porque vamos a hablar ahorita de las otitis medias crónicas, ¿ya? Entonces, 3 meses. Si no cierra en 3 meses, ahora es una otitis media crónica, ¿ya? Bueno, como etiología, en realidad, van a encontrar bibliografía diversa, ¿ya? En líneas generales, los resfriados, ¿cómo empiezan? Con virus, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que llega al oído? Virus. Entonces, las otitis medias también son virales, en su mayoría, ¿no? Ahora, ¿cuándo es que ves pus y perforación? Obviamente ahí sí se ha metido una bacteria, ¿no? ¿Y qué bacteria es la más frecuente? Bueno, aquí dice Haemophilus, generalmente en la biografía, pues acá en Perú, así, los exámenes van a ponerle un poco, se tocó con pulmonar, también en sinusitis, ¿no? Y otitis media. Pero el Haemophilus también es bastante común, estreptococo también puede haber, ¿no? Y lo más frecuente, virales, ¿ya? Pero obviamente las virales generalmente no llegan a tener una otorrea purulenta. O sea, cuando ya ven todo eso, ven mucho más fiebre, el cuadro mejora, hay una bacteria antiviral. ¿Cuándo es una otitis media grave? ¿Cuándo vas a dar antibióticos de arranque? Bueno, mucha afectación del estado general, mucha fiebre, ¿no? Fiebre de más de 39, no mejora con el tratamiento inicial, uno le da ibuprofeno, cetirizina, y sigue igual el paciente ya 2 o 3 días, sospechen de una infección bacteriana. No den de arranque antibióticos, ¿ya? Bien, ¿cuándo dar antibióticos de arranque? Si tiene una de estas cosas, puede que sí, no ustedes van a valorar algunas otras condiciones. Si en niños menores de 6 meses, se recomienda sí dar antibióticos, ¿no? Porque la mayoría de veces estas infecciones son más severas y suelen ser bacterianas. Si es bilateral también, sobre todo si tiene entre 6 meses y 2 años, cuando hay, claro, algo de esto, pues, ¿no? Cuando ya estamos ante una otitis media recurrente. La otitis media recurrente se define como 4 episodios en un año de otitis media aguda o 3 en 6 meses, ¿no? Si hay inmunosupresión, anomalías crónico-faciales, ¿no? Algún problema tradicional, ¿no? Obviamente también, digamos que ustedes están en alguna, no sé, están haciendo serum, y quizá venga un niño de 3 años con otitis media. Pero ustedes ven, tiene los síntomas, no tiene mucha fiebre, está con un poco de moco, le duele el oído, ustedes le hacen otoscopía y ven un tímpano así rojo. Entonces dicen, a mí me han enseñado que esto es viral al comienzo, que está bien. Entonces, ¿saben qué? Tú no vas a volver a ir a esa zona, digamos, estás haciendo una campaña, de acá al otro mes, pues, ¿no? Entonces, ¿sabes qué, señora? Esto es viral, así que, vale, no hay ibuprofeno, medicina y ya está. Pero como ese niño empieza, cuando tú haces eso, tienes que al paciente reevaluarlo, obviamente, porque algunos van a ir bien y otros no lo sabes. Si al paciente no lo vas a poder seguir, no lo vas a poder ver, puede ser un criterio para dar antibióticos también. ¿Ya? Porque el paciente quizá tenga un problema bacteriano que está empezando, o quizás se va a infectar en el camino, y como tú no lo vas a ver y el paciente puede complicarse, puedes indicar ahí, en ese caso específico, sí un antibiótico. Y si tiene todo lo demás también, ¿no? ¿Y qué antibiótico? La mayoría indica amoxicilina, ¿no? En dosis de otitis, 70, 80, 90, ¿no? De amoxicilina. Si es alérgico a la penicilina, en general, a los derivados de la amoxicilina, puedes dar
teniendo en cuenta la etiología. O sea, tienes que dar un antibiótico que cubra más o menos lo que hemos puesto, ¿no? Y obviamente, como les pongo acá, hay que dar síntomas, hay que dar para los síntomas, ¿no? La gente tiene fiebre, algo para fiebre. Tiene moco, algo para moco. Tiene dolor, algo para dolor. O sea, tienes que tratar también todo lo demás. Si tú le das solo el antibiótico, a veces una otitis media bacteriana muy lenta, el paciente se va a sentir mejor al segundo o tercer día, pero los 3 días más tarde se siente horrible, ¿no? Hay que darle también para lo demás. ¿Cuánto tiempo? Si es una otitis muy severa, con muchos síntomas, con perforación o eso, 7 a 10, y si es un niño con una otitis no complicada, sin antecedentes, en un adulto también generalmente son 7 días, pero siempre hay que ir evaluando, ¿no? Al cuarto, séptimo día, ver si está bien, si ya no hay pus, si no hay dolor, si ya no hay fiebre, y de acuerdo a eso uno puede continuar el tratamiento. Esto es una referencia, pero quizá ustedes van a tener pacientes que van a necesitar antibióticos 2 semanas, ¿no? De repente están mejorando, pero no tanto, así, un poco de fiebre, un poco de estar todavía de diarrea, hay que continuar el antibiótico. Puede ser a veces hasta 2 semanas, un poco más. Esto es un resumen más o menos de todo lo que hemos conversado con la otitis, para que lo revisen. Hasta ahí todo claro, como otitis media aguda, bastante simple. ¿Tienen alguna duda? ¿Cuál es el germen más frecuente? Los virus. Si es una bacteria, ¿cuál es la más frecuente? Hamófilos acá en la literatura manejan bastante el neumococo. Doctor, ¿y del virus son mismo las que somos frecuentes? No, en realidad lo mismo que producen los resfriados, ¿no? Coronavirus, rinovirus. Literatura peruana maneja el neumococo. En exámenes de accidentado, ¿no? Casi siempre ponen eso como etiología. Entonces, al principio lo consideramos como algo real. Y luego se presenta otro tipo de síntomas, ahí ya tenía. Sí, o si desde un principio tiene ciertas características, como les puse ahí, ¿no? Fiebre muy alta, afectación bilateral, dolor demasiado intenso, o desde un principio muy purulento, piensa ser una bacteria también. También si es una otitis media recurrente, hay casi siempre son bacterianas. Justo les decía que hay casos especiales, ¿no? Donde a veces no hay resfriado y ya hacen otitis media. Ahí es generalmente cuando el oído medio tiene un problema. Y justamente eso vamos a ver acá. O sea, hay un problema crónico. Ahí pueden haber otitis medias recurrentes, agudas, y ahí casi siempre 99% son bacterianas. ¿Ya? Entonces ahí también, por ejemplo, hacen antibiótico de arranque. Tú ya sabes, la historia, ¿no? El doctor, mi hijo se enferma al año como 10 veces de otitis. Ay, no tranquilo, ¿sabes qué? No, ya no, vamos a esperar 3 días, porque tú ya sabes, por la historia. Entonces, en realidad, como ustedes sabrán, en medicina no hay absolutos, ¿no? Todo es una guía, ¿no? Va a depender bastante del paciente y de su criterio en ese momento, todo lo demás que tenga. Por eso les ponía el ejemplo del no sé, al niño o al adulto que llega a su consulta y no lo van a poder evaluar. Ahí también los antibióticos, ¿no? Quizá no sea bacteriano, pero tú lo estás seguro y no lo vas a poder evaluar tampoco. Y el paciente se puede complicar. Bueno, no está en el sílabo, pero de las complicaciones es importante que también sepas, ¿no? Todas las estructuras que están en el oído medio, ¿han visto? ¿No? Entonces, si una infección progresa, puede llegar a afectar todas esas estructuras y se puede ir más allá también, ¿ya? Puede haber parálisis facial, puede haber laberintitis, o sea, inflamación del oído interno, infección con vértigo, con permiso sistémico generalizado, puede haber meningitis, ¿no? Antiguamente las personas morían de otitis. ¿Qué es lo que pasaba? No había antibióticos, hacían una otitis media aguda severa, se iba a la infección al cerebro, hacían una meningitis, una inflamación cerebral y morían. Entonces van a ver por ahí, cuando lean la historia, te quedan murió de otitis. No había antibióticos, ¿no? La infección podía progresar y se enfermaba. Entonces, vamos a hablar ahora de las otitis medias crónicas. Miren, para este tema hay un montón de clasificaciones y un montón de literatura. Entonces, he tratado de poner la que considero más simple de entender. Ya porque hay bastante. Entonces, cuando uno se pone a leer, se confunde. Dice, pero acá es adhesiva, crónica, supurada, no supurada, sedosa. Te confunde. Entonces, traten de entender esto primero y después lean un poco más. Pero ya como lo van a tener esquematizado de lo que ya han leído su conocimiento, ya van a entender todo lo demás. Pero si se ponen a leer bastante información, se van a confundir más. Entonces, entiéndanlo así.
Las otitis medias crónicas pueden ser dos, así, a grosso modo, con pus y sin pus. ¿Está claro? Dos nada más. Entonces vamos a hablar primero las que no tienen pus. ¿Ya? Las que no tienen pus van a seguir, todo lo crónico, cuando lo que estamos hablando de ello, siempre va a seguir ese criterio de 12 semanas, de 3 meses. Entonces, cuando hay una otitis media crónica sin pus, se va a llamar otitis media crónica serosa. Hasta ahí. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan que hice énfasis en que hay secreción inflamatoria, ¿no? Y les he repetido veces. En este caso es una secreción no inflamatoria, es una secreción serosa, es un transudado. ¿Ya? ¿Y eso qué condiciona? Que igual en el oído medio haya líquido, ¿no? Y ese líquido igual va a afectar el funcionamiento del oído medio, de la misma forma en que el otro en la parte funcional. O sea, va a evitar que escuches bien, ¿no? Va a evitar producir de repente esa sensación de oído tapado, pero no te va a dar fiebre, pues, ¿no? Entonces, para que lo entiendan así, secreción en el oído más de 12 semanas. Quiere decir, si hay una otitis media crónica serosa, hay una otitis aguda serosa, sí, cuando hay este líquido, menos de 12 semanas. Lo mismo, pero menos tiempo. ¿Y en qué cambia eso? Que cuando ya pasan los 3 meses, esto se hace crónico, o sea, se hace más difícil de tratar y generalmente tiene un problema ya pues, más establecido, ¿no? Una causa que hay que tratar. ¿Y cuál es la causa? ¿Por qué habría líquido en el oído medio? ¿Se les ocurre? ¿Cómo llegaría ese líquido? Que haya una pequeña fístula y esté llegando el líquido cefalorraquídeo. Puede ser, esa sería una causa. Sería una causa pues un poco común, pero sí, claro. ¿Podría llegar líquido a través de líquidos cefalorraquídeos? Sí. Pero generalmente no ocurre eso, ¿no? Y el paciente podría tener más síntomas si tuviese eso, ¿no? Pero, ¿de dónde más podría llegar el líquido? ¿Se acuerdan de la trompa? ¿Ya? ¿Qué pasa si la trompa está obstruida no por una infección? ¿Por qué otras cosas se puede obstruir la trompa? ¿Cera? ¿Cera? No, la trompa. Un tumor. La que está detrás de la nariz. No por infección, ¿ah? Porque ya si hay una infección, está una otitis media, es aguda, ya lo acabamos de hablar. ¿Qué pasa si no es una infección? ¿Cómo? Un cornete grande, claro. La cola del cornete grande que tape la trompa. ¿Qué más? Un tumor. Un pólipo, también, claro. Un pólipo que llega a la parte posterior de la nariz y que obstruye la entrada de la trompa. ¿Qué otra cosa más? En niños es súper común. Un objeto extraño. Bueno, ya, sí, pero más común. Hipertrofia de Adenoides. Eso es súper común y es una causa muy frecuente de esto. La hipertrofia de adenoides. ¿Dónde está la adenoides? En la rinofaringe. ¿Y dónde está la trompa? En la rinofaringe. O sea, está justamente ahí, por eso es que lo tapa, ¿no? ¿Qué más? Sobre todo en adultos, ¿no? Y cuando este problema es unilateral. Un tumor, ¿no? Un tumor, pues, benigno o maligno, pero un tumor en la nasofaringe que obstruye un solo lado, ¿no? Entonces, tú ves un paciente con una otitis media serosa de un oído, nada más. Y el otro no tiene nada, no tiene alergia, la nariz también que está central, cortes chiquitos, está raro, ¿no? O sea, ¿por qué una trompa no funciona? O sea, ahí hay algo más. Y muy frecuente en nuestro medio, rinitis alérgica, que produce lo que han dicho, ¿no? Cornete grande, moco, secreción, pues, retrofaringia. Eso es muy frecuente, ¿no? Entonces, eso, ven que todo lo que hemos mencionado generalmente no es infeccioso. Bueno, la adenoides se puede infectar a veces, ¿no? Puede tener infección crónica. Entonces ahí es donde ocurren justamente las otitis medias agudas de repetición y todo lo que hemos estado conversando. Entonces la fisiopatología es esa, ¿no? Una trompa está obstruida. Esta vez no es por una infección, esta vez es por algo más, algo diferente, algo no infeccioso. Y eso genera que la trompa no funcione bien, que el oído se ventile mal, la trompa va a estar parcialmente obstruida. Va a ocurrir lo mismo, se va a generar una presión negativa en el oído medio por la diferencia de aire, todo lo que les explicaba, ¿no? Y ahora, el líquido puede venir un poco de la nariz o casi nada de la nariz, pero más o principalmente va a venir de las mismas células del oído medio. Ahí hay células. Las células tienen un líquido intracelular.
Y al generarse un vacío, una succión, ese líquido de las células se va a ir hacia afuera. Por eso va a ser como un trasudado, ¿no? En teoría. O sea, ese líquido de las células se va a pasar de las células afuera de las células. Y afuera de las células está el oído medio, ¿no? Son células del oído medio. Su mucosa, se podría decir, la mucosa del oído medio. Con ese vacío, esa presión negativa que está ocurriendo en el oído medio, porque hay una diferencia de presiones de aire, ¿no? Del oído medio y de afuera, se va a succionar tanto que las células van a empezar a botar su líquido, ¿no? Porque ya están como que demasiado forzadas. Y va a empezar a aparecer líquido en el oído medio, justamente, por eso. ¿Sí se entendió eso? Otra vez, Se genera el vacío, ¿no? Estábamos hablando. ¿Por qué? Porque no entra aire al oído medio. ¿Por qué? Porque la trompa está un poco cerrada, ¿no? por todo lo que hemos estado conversando. Eso hace que ese vacío comience a jalar líquido de las células que están en el oído medio, ¿no? Las células tienen un intracelular, un líquido intracelular. Entonces, como se succiona todo hacia adentro, el tímpano se jala, las células están tensionadas y ese líquido de las células sale al extracelular. Y ese líquido se comienza a acumular ahí en el oído medio. Por ahí también hay otras teorías fisiopatológicas que dicen que las células de la mucosa empiezan a cambiar y empiezan a producir moco. Y por ahí ya se puede pensar en varias cosas, varias teorías. Pero entiéndalo así, principalmente, ¿no? Esa presión negativa jala el líquido de las células y el oído medio se llena de líquido. ¿Es un líquido infeccioso? ¿No? Es un trasudado, hay líquido, puede ser un poco de líquido espeso, ¿no? Van a ver aquí entonces las etapas, ¿no? Oído normal, luego empieza a haber un poco de líquido. Entonces, si hay líquido y aire todavía, hay un nivel irregular. Líquido, pero todavía hay aire, entonces está como que a medias, ¿no? Y luego, ya no hay aire, solo hay líquido. Entonces, la membrana está más opaca, ya no está translúcida, hay como un líquido medio amarillento, citrino, ¿no? Entonces eso ya como que ya así, no hay líquido, totalmente. ¿Qué síntoma va a generar eso? Muy parecido, ¿no? Solo que sin los síntomas infecciosos. El oído tapado, no escuchas bien, puede haber dolor a veces porque la presión dentro del oído medio se hace más negativa y el tímpano se retrae un poco más y por ahí que el paciente siente como incógnito, ¿no? Es decir, por lo tanto siente una pulsada, todo, ¿no? Tinnitus también, toda hipoacusia puede generar tinnitus en realidad. Y como esto es algo crónico, la gente tiene más tiempo de darse cuenta que el suma, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Clínicamente, con lo que hemos estado conversando, ¿no? Los síntomas, la historia, lo que ha estado conversando, la información que tiene el paciente, la sospecha y el examen físico. Y obviamente para confirmar tu sospecha, haces pruebas. ¿Qué pruebas? Principalmente esta de aquí, la timpanometría. ¿Está claro? Entonces, 2:40. 2:40, doctor. ¿Qué pruebas? Principalmente la timpanometría. Es un examen que te da dos valores importantes. El compliance, bueno, te da 4 en realidad, pero los más importantes son estos: el compliance y la presión. El compliance, mientras más alto esté el compliance, te dice que la resistencia del tímpano huesecitos es menor. Y mientras más bajo esté el compliance, te dice que la resistencia del tímpano huesecillos es mayor, ¿no? Y la presión que te dice, lo que hemos estado conversando, si dentro del oído medio hay una presión negativa o una presión normal, ¿no? Y también puede ser positiva. ¿En qué casos es positiva? En una otitis media aguda que está a punto de explotar, ¿no? Como lo hemos conversado. Pero aquí lo que uno quiere buscar en esta patología es si hay una presión negativa, ¿no? Entonces, si tú le haces ves esta imagen, le haces una timpanometría, sale una presión negativa, sale menos 300, y sale un compliance muy bajo, en 0.1, así, confirmas tu sospecha, ¿no? Hay líquido en el oído medio, hay una presión negativa muy grande en el oído medio. Y esas son curvas tipo, ¿no? Esto no creo que les pregunten, pero eso sería una curva B. Curva B, en timpanometría, que confirma el diagnóstico, confirma tu sospecha de una otitis media serosa. El tratamiento, en realidad, tratar la causa, ¿no? O sea, si el paciente tiene una disfunción de la trompa de Eustaquio porque tiene unos cornetes grandes, pues le haces una tuberoplastía, ¿no? Si
Si tiene una adenoides grande, le sacas la adenoides. Si tiene una rinitis alérgica, le tratas la rinitis alérgica. Cuando a veces no hay mucha mejoría o ya hay demasiado líquido en el oído medio, o has dado tratamiento médico por 3-4 meses y no hay mucha respuesta, una opción es colocar tubos de ventilación, ¿no? Es básicamente poner una entrada de aire adicional al oído, porque la trompa no está funcionando bien. Entonces le pones un tubo en el tímpano para que el aire esté por ahí, se ventile y también el líquido obviamente lo aspiras antes, ¿no? de poner el tubo. Es como que una solución forzada, ¿no? Esto mientras va solucionando la causa también, porque si no cuando el tubo se salga otra vez va a ocurrir un problema. Bien, hasta ahí una pregunta en las serosas. Ya vieron, ¿no? Todo no es infección, acá no hablamos nada de infección, es simplemente un problema fisiopatológico. Entonces ahora vamos a hablar de las otitis crónicas con pus. Ya hablamos de las que tienen pus, ahora las que tienen pus. Básicamente, para hablar de otitis media crónica supurada, para que salga la pus, ¿qué necesitamos? Que el tímpano tenga un hueco, porque si no la pus no sale. Entonces, tiene que haber una perforación timpánica. Ya, y esta perforación timpánica tiene que tener más de, ¿cuánto teníamos que esperar? 12 semanas, 3 meses, más de 3 meses. Ahí ya lo tienen. ¿Por qué tiene que haber una perforación timpánica? Porque si no, no puede haber pus, porque si no, la pus por dónde va a salir. Entonces ya, por ahí ya está todo lo demás descartado. Obviamente que la perforación timpánica y otitis media crónica supurada lo he encontrado así, ¿no? Puede ser activa o no activa, porque van a haber pacientes que tienen su perforación más de 3 meses, pero no les supura de queratina. Una otitis media crónica supurada, no activa. Ya está, así lo especifica. ¿Y qué pasa si el paciente le da la otorrea pues cada mes, ¿no? Una otitis media crónica supurada activa, o sea, está como que siempre supurando, o en ese momento está supurando, ¿no? O reagudizada, ¿no? Cuando tiene pus, en ese momento, otitis media crónica supurada, reagudizada. Entonces ahí como que se simplifica bastante la clasificación de otitis medias crónicas. Entonces la otitis media crónica, cuando está activa, va a haber otorreo, cuando no está activa también va a haber hipoacusia, y cuando está activa va a haber otodigna. Pero si no está activa, en realidad básicamente hay dolor, no hay baja audición, ¿no? Porque está solo la perforación ahí. La infección crónica o la recurrencia de agudizaciones puede producir daño en el oído, ¿no? En el oído interno, en el oído medio, puede producir fibrosis en los huesecillos, puede producir tejido y granulación, que va a llevar a que la hipoacusia también vaya progresando con los años, ¿ya? Obviamente también si la infección es de mucho tiempo, ese componente infeccioso inflamatorio recurrente daña al oído interno también. Y ya no solo te provoca una hipoacusia por mala conducción, sino también por un problema del oído interno. O sea, ya lo dañó, ¿no? Esa infección es tóxica para el oído interno. Al final también puede haber una hipoacusia neurosensorial o mixta, finalmente las dos, ¿no? El tratamiento en realidad para las otitis medias crónicas supuradas, cuando hay una perforación, es cerrar la perforación, ¿no? Quitar la infección del oído medio. Es quirúrgico, y cuando hay exacerbaciones, o sea, cuando la otitis media crónica supurada se activa, tratar la activación. ¿Y cómo se trata? Generalmente, pues como tratas una aguda, salvo que hay que tener en cuenta que el germen aquí a veces cambia. Ya no piensas casi siempre en neumococo, en otitis media crónica supurada. Piensas principalmente en pseudomonas, ¿no? Entonces tu tratamiento antibiótico tiene que cambiar. Se suele usar ciprofloxacino, ¿ya? Que cubre en teoría la pseudomona. Pero puedes usar antibióticos si ya tiene pues, una historia de mucha recurrencia o ya has hecho cultivo y resistente, diferente, ¿ya? Pero se suele usar ciprofloxacino. Hay un paréntesis, un caso especial, ¿no? ¿Se acuerdan de que les hablé de la parte flácida? Les dije que era flácida, que todo lo que está aquí puede llegar más fácil al oído medio porque no es tan fuerte. Ocurre lo siguiente, que las perforaciones en la parte flácida tienen la facilidad, o le dan la facilidad a la piel del conducto, le dan la facilidad de migrar hacia el oído medio. ¿Qué pasa si esto ocurre? Se genera, o puede generarse un colesteatoma, que es un tumor de piel, tejido de queratina, en el oído medio. Entonces, si la piel llega por algún motivo al oído medio, se puede generar un colesteatoma. ¿Qué formas tiene la piel de llegar? Si hay una perforación en la parte flácida, ¿no? Esta es como que no tiene una barrera o no es muy fuerte para impedir eso.
condición puede haber para que se dé un colestatoma o para que la piel migre? Esta es una. La otra es que la perforación sea aquí, la parte tensa, pero sea en los bordes de la perforación. O sea, la perforación no sea central, sino marginal. Cuando la perforación está en los bordes se llama marginal. Y ya tenemos dos condiciones, ¿no? Perforación en la parte flácida o perforación marginal, ¿no? Cuando ocurre eso puede generarse un colestatoma. No siempre genera, pero puede, ¿no? Porque hay piel que está migrando o tiene la facilidad de migrar hacia el oído medio. ¿Y qué importancia tiene que tenga un colestatoma? La importancia es que ese tumor de piel que se genera ahí, ese pseudoquiste, produce destrucción de las estructuras y produce una persistencia de las infecciones, de las recurrencias, ¿no? Y acuérdense, las estructuras, lo mismo, ¿no? Está el nervio facial, está la cadena ocicular, está la base del cráneo, todo eso se puede comprometer con un colestatoma, ¿no? Entonces el paciente puede tener parálisis facial, puede tener fístulas líquidos raquídeo, puede tener dehiscencia del tegmen tímpani, ¿no? Con complicaciones más serias. Entonces ahí vemos, ¿no? Justamente acá no hay tímpano prácticamente y se ve ahí como algo blanco, ¿no? Ese es el tejido que les hablaba, un tumor de piel, de queratina ahí en el oído medio, que produce eso que les comentaba. Entonces ya, para ir terminando, vamos a hablar de los tipos de timpanoplastías que hay. Eso básicamente para que lo conozcan, en parte quirúrgica. La timpanoplastía es el cierre de la perforación timpánica, ¿ya? Puede hacerse también dependiendo de lo que tengas, ¿no? A veces cuando hay estos colesteatomas, la cadena ya no está íntegra, sino se va destruyendo, ¿no? Y te deja pues, cada vez menos tejido donde poner tu injerto para reparar la membrana timpánica. Entonces puedes tener por técnica diferentes formas de poner el injerto. Tú lo puedes poner overlay, así se llama, cuando el injerto tú levantas toda la piel del conducto, ¿no? Y cuando llegas al tímpano, solo levantas la piel del tímpano y pones el injerto sobre la capa fibrosa. ¿Se acuerdan que tenía 3 capas? Ya levantas solo el epitelio y pones el injerto sobre la capa fibrosa. Eso se llama overlay. Si llegas al tímpano y levantas todo el tímpano y levantas las 3 capas del tímpano y pones el injerto ya sobre, como se ve acá, sobre el martillo, es underlay. Y inlay es cuando tú tienes la perforación timpánica, no levantas nada, a través de la perforación lo reparas. Le revivas los bordes y por ahí le pones una grasa y lo reparas. Eso es inlay. Y dependiendo de la cantidad de hueso que tengas ahí, de osículos, va cambiando, ¿no? Tipo 1, sobre todo completo, tipo 2 si hay restos de martillo yunque, tipo 3 si hay solo estribo, tipo 4 si solo está la platina del estribo, tipo 5 si hay no hay nada, solo ventana. No creo que esto le pregunte mucho para que más o menos lo conozcan. A ver si se puede ver. Acá hay una timpanoplastía para que vean, más o menos se entiende lo que hemos conversado. Se hace una incisión en la piel, en la parte posterior del conducto, se saca el anillo fibroso de la perforación, ¿no? En esa perforación de tiempo se genera como una fibrosis, por eso es que no cierra, ¿no? Porque está fibrosado ese borde, se saca. Luego, ahí ya tiene un injerto de cartílago, está como que lo mide, y ahorita va a hacerse por abajo. Ahí está haciendo la incisión en la piel. Y ve como ahí es piel y hueso, la piel es bien pegadita en la parte interna del conducto. Entonces levanta la piel, la va mandando, se podría decir, hacia el tímpano, justamente. Y una vez que llega el tímpano, mira, en este caso se metió por debajo del ánulus y levanta todo, o sea, ha levantado piel y todo el tímpano. Entonces va a ser una técnica underlay, ¿no? Y ahí se ven las estructuras del oído medio. Entonces ahí pone el injerto por debajo, que es una fascia. Primero creo que va a poner un cartílago también, vi que tenía un cartílago. Lo pone por debajo, lo va a apoyar sobre los restos de martillo, de cadena. Está por debajo, ¿no? Luego acomoda también, aunque lo acomoda bien, ahí ya le puso un cartílago también por debajo. Y luego finalmente como que vuelve a su función todo, ¿no? Ya lo acomodó, ahí está el injerto y ahora está la piel como que poniéndolo otra vez en su sitio. Entonces como que levanta todo, agarra y por debajo
mete todo y lo baja todo otra vez. Y queda, por ahí le pone estas sustancias coagulantes que se llaman hierro. Listo. Mastectomía, bueno, la mastectomía es como su nombre lo dice, una resección parcial o total de las semillas mastoideas por diferentes patologías. Muchas veces cuando hay estos colestatomas, la extensión de este colestatoma se va hasta la mastoides, precisamente, ¿no? Entonces, para sacarlo en su brutalidad, porque es un tumor, pseudotumor que comienza a destruir todo y si luego sacas crece y otra vez recurre, a veces hay que hacer una mastectomía, o sea, meterse la mastoides para sacarlo. A veces también la mastectomía se hace principalmente por esto, pero a veces para poner algún implante auditivo, un implante coclear, ¿no? Cosas así. También para acceder al nervio facial, por ejemplo, mastoidea. Cuando hay una parálisis de B, por ejemplo, muy severa y no quieres comprimir el nervio, accede a través de la mastoidea. Tiene diferentes indicaciones, ¿no? En traumatismos también, fractura de mastoides, compromiso del nervio facial, etc. Aquí están más o menos las indicaciones, lo que les decía, una osteoartritis crónica colesterolatosa, una aguda complicada con parálisis, con no respuesta al tratamiento, con intensificación de mastoides, con un compromiso severo, con no respuesta a antibióticos, o con un compromiso cerebral también. A veces hay que entrar a la mastoides para como que drenar toda la infección, ¿no? Tener un punto de drenaje. Y para poner un implante coclear. Ahora tenemos un video de eso, de una mastectomía. Esta es la parte posterior justamente del auricular. Tenemos aquí hueso temporal, se hace primero pues, con la fresa, marca dos puntos principales en la parte posterior del conducto y sobre la línea temporal. Se fresa, y se crea un triángulo de la mastectomía, se llega a las semillas mastoideas, aquí en esta parte se está entrando el antro mastoideo, está retirando eso que es colestatoma justamente. Se une el oído medio con la parte del antro mastoideo, con una fresa, todo es puro hueso, ¿no? Luego también se puede trabajar eso del conducto, hacer una reconstrucción de la membrana timpánica, etc. Bueno, la estratectomía es una cirugía para una patología específica que no tenemos mucho en nuestro medio, que se llama osteosclerosis. Es cuando existe una calcificación de la platina del estribo hacia la ventana oval. Entonces, cuando esto ocurre, el estribo como que de lo que se debería mover y transmitir los impulsos del sonido, ya no se mueve, se pone rígido. Entonces uno tiene una hipoxia conductiva. Entonces, para esto, cuando ocurre esto, en la osteosclerosis, uno saca el estribo y pone una prótesis. Entonces, con eso se soluciona. Reemplaza el estribo por algo más que no esté pegado ya a la ventana oval, ¿no? Entonces, se hace esta cirugía que es una estapedectomía, que más o menos es similar a lo que vimos al principio. Se hace un colgajo timpanomeatal. Igualito se levanta la piel, se llega a la parte del oído medio, levantando todo. Se llegan al tímpano y levantando piel y tímpano. Aquí, esta parte de aquí, están retirando un poco de hueso para tener mejor acceso, mejor vista de la articulación entre el martillo y el estribo y poder sacar el estribo porque no se veía tan bien. Ahí con esa punta desarticulan. Están tratando de separar el estribo del yunque. Ahí lo separan. Hay un tendón, ¿se acuerdan también para el reflejo estapedial? También tienen que cortarlo porque si no, no sale el estribo. Pues ahí se ve, ¿no? Yunque apicilar y el estribo ahí con sus crudas. Está sacando las dos crudas. ¿Y por qué se salen las crudas y no se sale la platina? Porque la platina está pegada, ¿no? Hay un hecho que está osificada. Y ahí a la platina le hacen un hueco. Es una platina que está pegada al estribo. No se mueve porque está pegada a la ventana por su enfermedad, por su osteosclerosis. Pues ahí le hacen un huequito para poder poner una prótesis que haga de estribo. Le van a fresar incluso, con una fresa muy muy chiquita. Y ponen esa prótesis. Eso va a ir hacia la ventana redonda, hacia la ventana oval, en el hueco que me he hecho en la platina del
ir al mango a la principal del núcleo. Entonces va a ser como de nuevo estribo. Y cuando se mueva la cadena, se va a mover esa prótesis, junto con el tímpano y todo. Entonces tienes que agregar algo para que se enganche, ¿no? Mira, es que se engancha, mueve el martillo y ve que toda la cadena se mueve. Eso se llama estapelectomía, ¿no? Cuando se hace prótesis. Bueno, un procedimiento adicional es la dilatación de la trompa, también está vencido, en realidad, procedimientos que se utilizan para dilatar la trompa, cuando no hay respuesta al tratamiento médico, cuando ya se ha puesto de repente tubos y no veo mucha respuesta, infecciones tubálicas crónicas. Es un procedimiento bastante, pues, no tan antiguo, que a veces pues, hay discusión en cuanto a su útil o no, tiene indicaciones muy específicas, ¿no? Cuando hay ahí justamente otra clasificación de las otitis medias crónicas serosas. Cuando tienen mucho tiempo se pueden hacer adhesivas, quiere decir que el líquido seroso a veces se hace como más pegajoso, se generan como adherencias en el hilo medio, ¿no? Es una otitis crónica serosa de mucho tiempo ya, que empieza a complicarse. Pues ahí es donde se puede ya pensar en esto, cuando ya se ha hecho una tímpano, se ha puesto tubos, no funcionó nada, ahí es donde se trata de hacer un procedimiento de dilatación de la trompa, ¿no? Como tal. Entonces se hace a través de la nariz, con un endoscopio, se llega a la trompa, se introduce pues, el dispositivo, se trabaja sobre la porción cartilaginosa, ¿no? Que es la dilatable, porque la ósea no. Esquemáticamente se va a ver, ¿no? Esto no se puede dilatar, ¿no? Se introduce en esa porción cartilaginosa, se infla, crece. Entonces, cuando hay una trompa que ya no es funcional, se han intentado varias cosas, esta puede ser una alternativa para el manejo de problemas crónicos de oído una otitis serosa que no cura con nada, ¿no? Ya se han intentado varias cosas, se puede utilizar eso. Sospechas un problema más de trompa, obviamente dicha, ¿no? No tanto de repente de alergia, esas cosas. A veces hay trompas que están ya obliteradas, ¿no? Y te provocan ese tipo de problemas que no responden así, ¿no? Luego, bueno, esto estaba en su sílabo también, implantes de oído medio. Bueno, en realidad, los implantes en el oído, hay un montón. En realidad, implantes de oído medio solo hay uno, que es este, que es el Binaural Sound Bridge, que es un dispositivo que capta el sonido y lleva el sonido, y un receptor aquí en el mastoide que no se coloca, lleva, o en la parte temporal, y lleva el sonido a esta punta de acá metálica, que es un vibrador óseo. Entonces, esta punta puede ir sobre algún componente de la cadena, o el mismo estribo, ¿no? Para transmitir el sonido directamente. ¿No? Esto se puede usar en hipoacusias, por ejemplo, conductivas, en las que el paciente no tenga oreja, tiene un problema de conducto, en estenosis del canal, y es como que se bypassea todo. Ya no está el conducto, nada, porque el sonido lo está mandando directamente a la cadena a través de este dispositivo. También es útil, por ejemplo, en pacientes que tengan hipoacusia y tengan algún problema en el conducto. No pueden usar audífono porque, no sé, tienen un eczema crónico, tienen una otitis externa recurrente. Entonces, cuando se ponen el audífono, siempre hacen otitis externa. Esto es una alternativa, claro. Esto pues se tiene que implantar a través de una cirugía, pues, simple, hay que hacer una mastectomía, hay que meter todo esto de acá por la mastoide, hacer un canal y ponerlo en la cadena. Entonces, no es tan simple. Y existen otros implantes, como el implante coclear, ¿no? Que se usa en pacientes con hipoacusia neurosensorial, en los cuales tienen un problema coclear directamente. Muchas veces niños que nacen sordos, ¿no? Antes de que, sordos bilaterales, antes de que desarrollen el lenguaje, el implante coclear ayuda a que tenga una audición funcional y desarrolle el lenguaje, según el 3 y 5 años. Muy bien. Eso sería todo. ¿Tiene alguna pregunta?